Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para encerrar o nosso evento, que começou na terça-feira, grande sucesso, de audiência de público. Tivemos muitas mesas ao longo desses 3 dias. Como eu disse na abertura, foram quase 200 expositores, 46 mesas, mais de 40 monitores, e eu só tenho a agradecer aqui, novamente, a todos que participaram do evento. E que tornaram o evento esse sucesso que foi. E já estamos pensando no próximo, e contamos novamente com a presença de todos vocês. Para fechar, para encerrar o nosso evento, temos a presença do professor doutor Elias Pauti, da Universidade de Quilmes e da Universidade de Buenos Aires, que irá proferir uma conferência e que tem a ver com as pesquisas mais recentes do professor, aliás, recentes não, né, são temas que ele já vem trabalhando e pesquisando há um par de anos, há muito tempo, e ele vai compartilhar, então, com a gente hoje essas pesquisas, o que ele tem feito, o que ele tem encontrado recentemente, principalmente nessa perspectiva de debater e de compreender a identidade latino-americana. Então, passo a palavra para a Estela para fazer a apresentação e depois começaremos a conferência. Obrigada, Adriane. Muito obrigada, professor Pauti, por vir compartilhar a apresentação dele com a gente. O professor Elias Pauti é doutor em História pela Universidade da Califórnia, com pós-doutorado no Colégio do México em Harvard, atualmente professor da Universidade de Quilmes e na Universidade de Buenos Aires, pesquisador do CONICET, e dentre as suas muitas publicações, nós selecionamos algumas aqui para a apresentação. O livro de 2021 que ele organizou com a professora Adriane, chamado História Intelectual e Circulação de Ideias na América Latina nos séculos XIX e XX. O livro Giro Linguístico, História Intelectual, O Tempo da Política, o século XIX reconsiderado, que foi recentemente traduzido para o português pela editora Autêntica, e o livro As Ideias Fora do Lugar, Estudos e Debates em Torno da História Político-Intelectual Latino-Americana. Então, o professor hoje vai proferir a conferência Filosofia Latino-Americana no Espelho, os usos da fenomenologia para a construção de uma identidade latino-americana. Muito obrigada, professor, eu te passo a palavra. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Un gusto estar acá. Hoy con Adrián y sobre todo ya tenemos una larga relación juntos. Hemos trabajado en colaboración, así que es un placer volvernos a encontrar. Bueno, voy a ir directamente porque no quisiera excederme del tiempo, ¿sí? Así que empezaría, vamos a ver si podemos compartir entonces la pantalla del PowerPoint, ¿sí? ¿Se ve bien? Hola. Hola, hola. Pessoal, por favor, colocar a apresentação na tela. Sí, ahí lo puse. ¿Se ve ahora? Não, é que tem que a equipe técnica aqui tem que colocar para a gente no ao vivo. Ah, no está colocada, a ver, déme ver. Ah, no, se ha ido de nuevo. Bueno, compartir pantalla. Acá está. Ahora sí. Ahí se ve. ¿Lo ven ahora? Se me va el sonido. Ahora sí, profe, gracias. Ahora se ve. Bueno, perfecto. Avísenme si hay algún problema, porque yo ahora estoy viendo mi PowerPoint, pero no estoy viendo la pantalla de la conferencia. Si pasa algo, avísenme ustedes. Bueno, entrando en tema, entonces yo lo que quería acá muy brevemente comentarles un poco, hacer un análisis de qué es esta corriente de filosofía latinoamericana, que es una corriente que nació en los años 70 y que fue
un fenómeno cultural muy importante en esos años, pero que hasta ahora no ha sido casi nada estudiado desde una perspectiva histórico-conceptual. Hay muchos estudios sobre esta corriente, pero que son todos esos estudios que se han hecho, han sido realizados por los propios cultores de la filosofía latinoamericana y lo que hacen es reproducir tu propia imagen, ¿no? No hay en estos análisis ninguna distancia crítica, ¿no? Bueno, por el latinoamericanismo lo que entendemos, ¿no? Es una corriente que va a resultar de la expansión a escala continental de las corrientes de pensamiento nacionalista de la primera década del siglo XX y que se va a postular a sí misma como lo otro del pensamiento racionalista europeo, el cual se resume, según se afirman estos pensadores, en la idea del ego cogito cartesiano, que es el concepto en el que cree encontrarse el origen último del afán conquistador europeo. Bueno, el inicio de esta corriente remite a una serie de encuentros que se organizaron en la Argentina en los años 60, sobre todo en la Universidad de El Salvador. Siempre hubo un vínculo estrecho entre el latinoamericanismo filosófico y el pensamiento teológico. Bueno, y luego en México, donde en 1975 se redactó la Declaración de Morelia, que es la que se la considera normalmente como el acta de nacimiento oficial de esta corriente. En la confección de este manifiesto convergieron diversas tendencias presentes en este grupo, pero habría como dos, se las pueden agrupar dentro de dos grandes categorías, que es la vertiente historicista, cuyos principales representantes van a ser Leopoldo Sea y Arturo Roig, y la fenomenológica, cuyos principales representantes van a ser Rodolfo Kusch y Enrique Dussel. Bueno, vamos a comenzar entonces con la vertiente historicista, centrándonos en la figura de Arturo Roig. Esta vertiente se organiza en función de la búsqueda de un pensamiento propio latinoamericano opuesto al espíritu racionalista opresor europeo. Y el paradigma del pensamiento eurocéntrico contra el cual van a combatir va a ser la filosofía positivista, en la cual en realidad no la van a distinguir del cartesianismo o incluso del hegelianismo, el que también denuncian como parte de esta racionalidad europea. Pero bueno, básicamente se va a plantear así los términos del debate, como una disputa en torno, sobre todo, va a girar en torno a la interpretación del positivismo. Acá la figura de Alberdi va a ser importante, porque va a ser considerado por algunos, el argentino Juan Bautista Alberdi, como el precursor del latinoamericanismo. Arturo Roig va a ser uno de los que va a postular esto, ¿no? Pero ahí va a haber distintas interpretaciones, que se entiende por esto de que fue el precursor del latinoamericanismo, que se va a apartar del pensamiento europeo. Bueno, Alejandro Korn, por ejemplo, va a entender que él era positivista, pero era positivista antes del que existiera el positivismo en Europa. En cambio, Coriolano Alberini va a postular, por el contrario, que en Alberdi se puede encontrar toda una metafísica espiritualista. Esto es lo que va a retomar Roig del planteo de Alberini. Destaca el haber descubierto, a partir de la figura de Alberdi, la presencia en que el pensamiento latinoamericano no fue dominantemente positivista, sino para Roig lo que identifica el pensamiento latinoamericano es justamente todo lo contrario, cierta tendencia espiritualista de pensamiento. Según piensa, si bien el positivismo fue una influencia fuerte, en este se ven las huellas de la intelectualidad más francófila, ceñida al pensamiento europeo y ajena a nuestro ser nacional o latinoamericano, que es en las corrientes espiritualistas antipositivistas, son estas las que van a romper con ese esquema de las influencias europeas y van a buscar una expresión auténtica local. Bueno, el núcleo entonces de la propuesta histórica de Roig consistirá
en trazar la genealogía del espiritualismo latinoamericano. Y según afirma en este escrito de 1840 de Alberdi, donde se encuentra ya perfectamente definido el proyecto intelectual, que es el que va a terminar dando lugar ya en el siglo XX al surgimiento de la filosofía latinoamericana o filosofía de la liberación. Según Roy, fue en el curso de su investigación para la elaboración de su primera gran obra, que es esta, Los Krausistas Argentinos, fue ahí que halló la base para afirmar la existencia de un sustrato de pensamiento espiritualista olvidado en América Latina y cuya principal huella cree descubrirlo en la influencia hasta entonces menospreciada de Krause. Krause fue un pensador místico, hegeliano, que participó del movimiento idealista alemán de comienzo del siglo XIX y que se lo va a conocer como el creador del panenteísmo. En Alemania va a ser mayormente olvidado, pero su obra va a tener importante recepción en España, en el mundo hispano, sobre todo gracias a la tarea de difusión de un discípulo suyo que fue Julio Sanz del Río. Bueno, Roy a su vez cree encontrar expresado allí un modelo filosófico que para él, según dice, fue muy influyente en América Latina, pero ignorado por los historiadores. Lo que va a destacar sobre todo es el hecho de que el presidente argentino, Hipólito Yrigoyen, leyó a Krauss y fue influido por sus ideas. Y esto le va a dar la pauta para afirmar la existencia de una tradición espiritualista latinoamericana y darle a esta además un signo ideológico determinado. Él va a afirmar que el krausismo en Argentina y en América Latina va a servir como instrumento de lucha contra la oligarquía e inspiró este gran movimiento popular de radicalismo argentino. El krausismo, en definitiva, sería para él una ideología emancipadora. En realidad, como vemos, Roy acá no rompe con el esquema de las influencias europeas, sino que traslada esta de Francia a España y en última instancia a Alemania, y le termina atribuyendo a estas ideologías espiritualistas propiedades éticas que ya a esa altura en realidad eran bastante dudosas. De hecho, en España el espiritualismo para entonces había servido ya como sustento ideológico del franquismo. Para él lo que lo orienta, dice, es la caracterización del discurso opresor, que sería el positivismo, contra el discurso liberador, que es el espiritualismo, y entiende que esas son formas universales. Es decir, la lucha entre positivismo y espiritualismo sería para él parte de un enfrentamiento más general que atraviesa todo el planeta y también a lo largo de toda la historia. El problema fundamental en lo que hace específicamente al tipo de reconstrucción histórica que ofrece Roy es que los aportes en este terreno van a ser más bien endebles. La gran revelación que resulta de este desarrollo filosófico, el descubrimiento del krausismo, que fue en realidad una corriente de pensamiento muy marginal, tanto en Europa como América Latina, y cuya importancia Roy tiende más bien a sobredimensionar. De hecho, no tuvo ninguna entidad propia, fue una versión algo degradada del idealismo alemán. En suma, cuando Roy busca descubrir dónde estaría la auténtica expresión latinoamericana, termina encontrándola en algo que está demasiado lejos de tener la dimensión que pretende conferir. Bueno, y por otro lado, no parece demasiado perplejo que en su búsqueda de esta esencia latinoamericana lo termina remitiendo a una figura como Krause, quien probablemente no conocería nada de América Latina, de su historia, de su cultura, etc. Bueno, el punto de todos modos es que más allá de las objeciones a que pueden dar lugar su relato, lo que podemos percibir ahí son problemas aún más profundos de orden teórico-metodológico. El tipo de reconstrucción histórica que ofrece el latinoamericanismo y en general y el Roy en particular, se reduce entonces al rastreo en el pasado de los supuestos antecedentes de sus propias ideas.
que no es sino lo que Quentin Skinner llamó la mitología de la prolepsis. De hecho, lo que se hace en estos casos es proyectar las propias ideas del autor, del historiador, sobre estos autores del pasado, es decir, ponen en boca de ellos lo que estos historiadores mismos piensan. Y eso conlleva a su vez una serie de mitologías o falacias, como la llama Skinner. El primero de estos problemas metodológicos refiere al esquematismo de este marco. Las reconstrucciones históricas fundadas en los supuestos propios de la filosofía latinoamericana van a seguir todas un mismo patrón. La historia del pensamiento latinoamericano va a aparecer en esta perspectiva como una oscilación permanente entre el positivismo modernizador y el espiritualismo identitario. Toda forma de pensamiento habrá de describirse necesariamente en una u otra categoría. Ese dibujo que les muestro ahí es de Bess Valdés, según el cual intenta retratar ahí toda la historia del pensamiento latinoamericano según esos ciclos, donde en un momento predomina uno y en otro el otro, la forma de pensamiento. El otro de los problemas, además del esquematismo, es el apriorismo de este enfoque. Y lo cual lo hace escasamente estimulante, ya que los resultados van a ser siempre predecibles. Lo que vamos a hallar siempre son formas de pensamiento o bien más acordes al ser propio o bien más extrañas a él. La única discusión a la que puede dar lugar este esquema interpretativo es dónde cabría ubicar el pensamiento de una época de cada autor dentro de esta grilla clasificatoria. Y es ahí que se agota toda la discusión. En última instancia, esta perspectiva elimina la historia misma, la cual va a girar todo en torno de un patrón ya establecido de antemano y en cuyos marcos las únicas distinciones que se puede establecer son de orden cuantitativo. En fin, no podrá surgir nada que no sepamos de antemano, salvo precisiones de tipo fáctico, como ser si tal o cual autor se encontraba más acá o más allá en estas coordenadas, autenticidad, alienación, pero nada de orden conceptual. Bueno, el otro problema es la fuerte selectividad de este enfoque. La necesidad entonces de hacer encajar todas las diversas formas de pensamiento dentro de esta grilla va a conllevar inevitablemente un proceso de selectividad que va a tener siempre en el fondo un alto grado de arbitrariedad. Para volver entonces al caso de aquella figura que fue postulada por Roy como el hito fundacional del pensamiento latinoamericanista, el caso de Alberti, está claro que presentarla como tal la obliga a producir una operación sobre su obra y su pensamiento claramente arbitraria. De hecho, pues mi tesis de licenciatura fue sobre el pensamiento de Alberti, así que lo conozco bien. Bueno, como vimos, Roy y sus seguidores toman de base para ello el escrito de 1840, en donde en efecto habla de la necesidad de una filosofía americana en ese texto, pero tan pronto como uno profundiza un poco el análisis puede descubrir que su idea de esa filosofía americana no tiene nada que ver con el latinoamericanismo que va a surgir un siglo más tarde. Ahí se pueden encontrar incluso afirmaciones completamente opuestas a las ideas que Roy le atribuye, es decir, claramente racionalistas, proeuropeas. Bueno, para citar solo una de estas afirmaciones, dice: el pueblo de Europa, que por las formas de su inteligencia y su carácter está destinado a presidir la educación de estos países, es sin contradicción la Francia. Lo cierto es que Roy, para poder encuadrar a Alberti dentro del latinoamericanismo filosófico, lo que va a hacer es simplemente ignorar todo aquello que no se condice con lo que él pretende encontrar en Alberti y se concentra exclusivamente en algunas pocas frases de Alberti que, descontextualizadas, podrían interpretarse como anticipando el tipo de discurso que él se propone rescatar. Bueno, por otro lado,
enfocarse exclusivamente en este escrito suyo, el que fue en realidad un texto muy menor dentro de su producción. Fue un programa para un curso que pensaba dar en Chile durante el exilio, que al final no se dio porque no tuvo alumnos. Bueno, les decía, enfocarse en este escrito es un recorte demasiado drástico de la obra del pensamiento albertiano. Bueno, el rol lo que hace acá en definitiva es incurrir en lo que Skinner llama la mitología de la coherencia, por el cual busca dotársele a este autor un sistema de pensamiento que en realidad nunca existió como tal es decir, inscribir sus ideas dentro de el modelo supuesto que él estableció a priori. Ahora bien, tan pronto como se descubre en la obra de este autor aquello que no encaja dentro de ese modelo, entonces o bien lo descarta diciendo que no forma parte del núcleo doctrinario de ese autor, o bien se lo atribuye a contradicciones suyas, es decir, que se trataría de un pensador que combina ideas provenientes de ambos modelos incompatibles entre sí. Ahora, los modelos, los esquemas de partida van a ser siempre irrefutables. Si las ideas de los autores analizados no se adecúan a ellos, el problema entonces va a ser de los autores, no del modelo. Como dice el viejo dicho, si la realidad no se adecua a la teoría, peor para la realidad. Bueno, este tipo de esquematismo tiene por otro lado raíces conceptuales, como vamos a poder ver más claramente en la otra de las vertientes latinoamericanistas, la fenomenológica. En este caso nos vamos a centrar en la obra de Rodolfo Kusch, que va a ser quien sienta las bases para la formación de esta vertiente latinoamericanista. En su obra, Kusch se propone traspasar el plano empírico para acceder a un ámbito de realidad más primitivo, más esencial, que es donde se hallaría la determinante de todo desarrollo histórico en la región. Bueno, y su pensamiento se va a desplegar así en torno de una serie de antinomias. La antinomia de base, de la que parten todas las demás, es entre el ser y el estar. El concepto de estar sería su traducción del concepto heideggeriano del Dasein, el ser ahí. El estar indica para él ese ámbito de realidad más primitivo, ontológico, según Heidegger, el cual no es el mismo un producto histórico, sino por el contrario aquel que da origen y un sentido a la historia, su fundamento último. En última instancia, el arqué, aquello que explica el sentido del desarrollo histórico de la región. De este modo, entonces, nos traslada ese plano inasible conceptualmente, que es imposible de definir según categorías racionales para él, puesto que a él no se accede a través de la reflexión del lenguaje, sino que este dice se nos muestra a sí mismo, se hace manifiesto a través de símbolos, de la gestualidad, que es el medio en el que se mueven las culturas nativas, según dice. Pues, él afirma que haber logrado penetrar ese ámbito de realidad más primitiva, haber hallado ese arqué latinoamericano en las culturas quechua y aymara del macizo alto peruano. De hecho, él se fue a vivir, se radicó en un pueblito escondido en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia, Argentina. Bueno, dice que es la conciencia natural de los nativos donde se forja ese antidiscurso que se opone al filosófico, el cual es inevitablemente distorsionante para él, es decir, abstracto, reflexivo, perdiendo así de vista la totalidad primitiva en que anida el sentido. El estar, en realidad, dice, no es algo que refiera exclusivamente a América Latina. Se trata de una categoría universal. Esta se puede hallar
también en Europa, solo que allí el estar se encuentra avasallado por el ser. Esto es lo que llama el proceso de aculturación. En América Latina se reproduce este mismo enfrentamiento, que en Perú se va a expresar en la antinomia tradicional entre la costa y la sierra. La costa es el exceso de forma donde se alojan los europeos, mientras que la sierra es el subyacer. La costa es el lugar de la cosificación, la sierra es el de la pura subjetividad preobjetiva anterior a la distinción entre sujeto y objeto. En la costa se despliega una visión abstracta, mecanicista del mundo, mientras que la sierra se encuentra en comunión inmediata con lo viviente. En fin, la costa es el ámbito de la reflexión, de la razón, y la sierra es el de la sabiduría. Sin embargo, asegura en esta lucha entre el ser y el estar, el primero nunca puede terminar imponiéndose, puesto que, según afirma Kusch, este resulta parasitario del estar, lo presupone siempre. El estar es ontológicamente primero, es decir, al proceso de aculturación del estar, que es el que se produce en Europa, le va a poner acá el de fagocitación del ser por parte del estar. Bueno, esto, dice Kusch, es lo que le fue transmitido por su informante Santa Cruz Pachacuti. Pues lo que nos lleva a esta otra categoría fundamental que él introduce, que es la del suelo. La categoría de estar en Kusch está estrechamente asociada a la del suelo. El suelo es allí donde se está, donde uno está parado. No refiere en realidad a un lugar geográfico, sino existencial. En definitiva, es el nombre del argentino. El suelo, dicen, y cito, no es lo empírico como el Río de la Plata, sino la función de moldear, o mejor, de formar y en el fondo corromper la intuición de lo absoluto, que es donde se instala el pensamiento racionalista. Ahora bien, cabe preguntarse acá, ¿cuál es ese suelo sobre el cual la propia perspectiva de Kusch se funda y el pensamiento latinoamericano en general? La pregunta que se plantea es si realmente es de allí, del suelo, de las culturas nativas, de donde nace su filosofía, o a la inversa, es su discurso el que conforma su visión de la cultura nativa. Y en dicho caso, ¿cuál es la estructura de ese discurso? ¿Cuál es el régimen de saber sobre cuál a su vez se funda? Bueno, y esto nos lleva a esta figura, Santiago Castro Gómez, que es una de las críticos más sistemáticos de la filosofía latinoamericana. Este va a desmontar la serie de operaciones que subyacen a las construcciones conceptuales de las distintas vertientes que conforman esta corriente de pensamiento. Retomando el planteo de Foucault en Las palabras y las cosas, afirma: la arqueología del saber Foucaultiana no pretende en ningún momento representar esas voces, es decir, las del pueblo. Todo lo contrario, busca excavar el suelo del discurso latinoamericanista que ha pretendido hablar en nombre del pueblo y mostrar las capas heterogéneas sobre las que se construye. Visto desde esta perspectiva, a fin de cita, visto desde esta perspectiva, los filósofos latinoamericanistas pecarían de cierta ingenuidad epistemológica, ya que permanecen ciegos a la serie de presupuestos que dan forma a su propio discurso, que es justamente lo que el enfoque genealógico se propone reconstruir. Al proyectar las propias categorías sobre un plano ontológico, sobre el ámbito de la realidad, las va a reificar, es decir, las va a postular como si tuvieran una entidad propia, obturando así la posibilidad de la interrogación acerca de esas operaciones conceptuales por las cuales esta perspectiva cobra forma, cuál es ese suelo de saber sobre el cual se levantan, que es lo que nos proponemos hacer acá, ¿no? El contrasentido fundamental a que dan lugar las narrativas latinoamericanistas
consiste para Castro Gómez, y cito, es que desde las reglas de enunciación de la episteme moderna emerge un discurso que enuncia una exterioridad a ella, fin de cita. En suma, dice, el filósofo latinoamericanista no alcanzará a percibir hasta qué punto, con su denuncia de la modernidad, su discurso, lejos de situarse por fuera de ella como una alternativa a la misma, se va a inscribir plenamente dentro de sus marcos, reproduciendo inconscientemente aquel régimen de saber que le es inherente. Más precisamente, y acá es donde yo me aparto de Castro Gómez, la serie de oposiciones que vimos en Kusch se relaciona con un desdoblamiento que se produjo en el concepto de sujeto propio del episteme moderno, según muestra en las palabras y las cosas, Foucault dice que el sujeto se convierte entonces en un duplicado empírico y trascendental. Bueno, más precisamente, el surgimiento de la filosofía latinoamericanista hay que inscribirlo dentro de una mutación conceptual que se produjo a fines del siglo XIX, que es la que abre las puertas, le provee el suelo categorial sobre el cual ésta se va a levantar. Estas se asocian a un nuevo paradigma de la temporalidad, fundado en una idea más fuerte de la contingencia, que existen quiebres en los procesos evolutivos. Bueno, un ejemplo de este nuevo episteme, este régimen de saber que atraviesa de conjunto el pensamiento occidental, va a ser una nueva disciplina que surge entonces, que es la electrodinámica. La teoría elaborada por Maxwell y Faraday se pasa de una física de los elementos a la física de los campos. En los campos magnéticos, digamos, sería una visión estructural que aparece también en la física, ¿no? Los campos no serían meros agregados, sumas de elementos, sino conjuntos de relaciones que forman sistemas integrados de fuerzas interactuantes. Pero a diferencia de lo que planteaba el evolucionismo del siglo XIX, tales sistemas aparecen como constelaciones cuya composición y recomposición se produce de forma global y repentina, sin obedecer a un patrón genético de formación progresiva. Como decía en ese sueño Bergson, el tiempo es invención, no es nada. Lo que se producen es cambios como en los golpes de caleidoscopio. Bueno, así la noción de totalidad o estructura se desprende de la finalidad o de función, disociando diacronía y sincronía, es decir, los procesos evolutivos de la dinámica inherente de los sistemas, que ahora se va a orientar únicamente a la reproducción de su equilibrio interno u homeostasis. Bueno, el punto es que desprendido de estos presupuestos teleológicos, es decir, los sistemas privados de todo impulso inherente al cambio, este solo va a poder provenir de una instancia trascendente, sería la emanación de un ser que preexiste esas estructuras. Esa instancia, lo que Husserl llamaba la instancia precategorial y presimbólica de institución de sentidos primitivos de la realidad. Bueno, esto conllevó la emergencia de un nuevo régimen de saber que va a estar tensionado entonces entre sistemas autorregulados y finalidad, entre estructuralismo y fenomenología, retomando la expresión de la época, entre forma y vida. Las formas son las estructuras, las cristalizaciones empíricas, y la vida es esa fuerza insustancial que permanentemente excede cada una de sus formas, de sus estructuras, de esas cristalizaciones empíricas. Bueno, encontramos entonces acá ese suelo en el cual se inscribe el discurso de Husserl, que está provisto por la fenomenología husserliana, y desde la cual él va a leer entonces las culturas nativas. El procedimiento conceptual característico de esta vertiente va a ser consistir en retraducir en términos latinoamericanistas ese conjunto de antinomias que son propias a ese régimen de saber, que surge, como decía, de la quiebra de la
visiones evolucionistas teleológicas del siglo XIX y que va a estar tensionada entonces por esa oposición entre sistemas autorregulados y subjetividad trascendental, entre formas y vida. Básicamente lo que encuentra Kusch entonces en el Aymara es la expresión de ese sustrato de humanidad originaria. A través del Kusch podría acceder a ese ámbito preóntico o ontológico para Heidegger, inaccesible a la razón, inasible conceptualmente, y es que en donde él encontraría alojado un potencial emancipador en América Latina. Sin embargo, en su propio discurso se revela ya su extrañeza respecto de su objeto. En el propio intento de darle voz a ese otro, el nativo latinoamericano, se descubre hasta qué punto aquel que lo hace es ajeno completamente a aquello de lo que habla. Para Kusch, el nativo sigue siendo un ser genérico y abstracto. Su discurso sigue preso de la idea de totalidad cultural. Para él, los dichos de su informante, Santa Cruz Pachacuti, serían válidos y compartidos no solo por todos los miembros de su comunidad, sino incluso también por otros muy distantes a ellos, tanto en términos geográficos como culturales, como por ejemplo los tlaxcaltecas del Valle de México. Ese supuesto ser nativo que allí se expresaría, por otro lado, no solo comprendería el conjunto de las poblaciones del subcontinente de manera indiferenciada, sino que se habría mantenido también siempre idéntico a sí mismo desde antes de la conquista hasta hoy. Kusch no duda de que los dichos de su informante refieren un saber ancestral que se remonta a un pasado remoto, mítico, difícilmente ubicable en el tiempo. Pues volvemos entonces acá al planteo de Castro Gómez, por el cual, como muestra, el filósofo latinoamericanista no alcanzaría a percibir hasta qué punto, con su denuncia de la modernidad, su discurso, lejos de situarse por fuera de ella como una alternativa, se inscribiría plenamente dentro de ella, reproduciendo inconscientemente aquel régimen de saber que le es inherente. Bueno, esto nos lleva al problema de la alienación y en última instancia de la mediación. Que es el tema de la mediación es lo que funciona como la premisa de base para este discurso y al mismo tiempo aquello que lo fisura. El ser latinoamericano al que estas filosofías invocan no se confunde con los sujetos empíricos, los seres realmente existentes latinoamericanos, ignorantes de su auténtico ser, que se encuentran en una situación de alienación. Por un lado, esto es necesariamente así, porque de lo contrario, de no encontrarse el pueblo en tal estado de alienación, el proyecto emancipador en el cual estos autores se encuentran embarcados, carecería de sentido, perdería su objeto. Pero por otro lado, en tal caso, en caso de estar efectivamente alienado, este proyecto carecería de un fundamento empírico, un sustento claro en la propia sociedad. Se revelaría como una mera proyección subjetiva sin sustento de la realidad, un puro deber ser, un puro a priori. Y esto conlleva entonces necesariamente, nos lleva al problema de la mediación. ¿Cómo reconciliar ese ser latinoamericano etéreo, vago, al que se invoca con su realidad efectiva, con el sujeto latinoamericano realmente existente? La vertiente historicista tiende a confiar que la propia historia se va a hacer cargo de la tarea de reunir ese sujeto empírico con su auténtico ser. Hay una teleología implícita allí, el supuesto de la existencia en el curso histórico de una racionalidad oculta que opera con independencia de la conciencia empírica de los sujetos y los conduce hacia la realización de ese ideal universal, como sería en este caso
el ideal emancipador humano. La corriente fenomenológica, en cambio, ya no buscará reconciliar el sujeto empírico alienado con su auténtico ser, sino por el contrario enfatizar la brecha ineliminable existente entre ambos. Y esto hace surgir entonces de manera mucho más cruda la cuestión de la mediación, la necesidad de un tercer factor, un agente colocado por fuera de esa sociedad, que es la que opere el tránsito de un estado a otro. Es decir, su carácter como tal ya no se oculta detrás de esa fuerza impersonal, como supone la invocación a la historia, sino que se asume como resultado de una voluntad subjetiva y en última instancia asume la naturaleza política de la operación de constitución de ese sujeto, el ser latinoamericano, a cuya realización estos autores se encuentran abocados. Quien hace esto manifiesto es uno de los fundadores del latinoamericanismo filosófico, el jesuita Juan Carlos Stanoni, que fue el maestro del actual Papa, Francisco I. Pues siempre, como les decía, el latinoamericanismo filosófico estuvo muy vinculado a la teología. Bueno, este es el que introdujo el concepto del tercero, de la figura del mediador, es decir, aquel sujeto que ha superado su situación de alienación y accedido a su auténtico ser, abriendo hacia el horizonte a la trascendencia. Así, partiendo del binarismo que encontramos también en la vertiente historicista y que vimos en Kusch, la fenomenología va a desplegar a su vez una lógica ternaria, que no por casualidad replica el esquema teológico trinitario, es decir, introduce la presencia de un tercer elemento que es el Espíritu Santo, que va a ser el que va a reunir a los otros dos, a Dios Padre y Dios Hijo, en una única sustancia. Pues en última instancia, lo que se expresa por detrás de la idea del tercero es el hecho de que el pueblo al que se invoca, ese ser latinoamericano, no habla por sí mismo, dado justamente su estado de alienación actual, que es necesario que venga alguien a hablar en su nombre, que asuma su expresión y le permita reconocer su auténtico ser. Bueno, encontramos acá el síndrome característico del pensamiento latinoamericanista. Este, en definitiva, en sus distintas vertientes, se ve atrapado en la circularidad de su ámbito de reflexión y solo puede escapar a ella reificando, es decir, proyectando sobre un plano ontológico sus propias categorías conceptuales, las que lejos de ser una emanación espontánea de aquel ser al que se invoca como su fuente, responden en realidad a la propia lógica del régimen de saber sobre cuyas bases se sostiene el propio discurso latinoamericanista. Bueno, lo que subyace allí en última instancia, y con esto termino, es un mecanismo inconsciente, una lógica especular por la cual el a priori del que se parte, es decir, las propias categorías analíticas, se las proyecta sobre el ser y así se lo constituye como tal, y luego se procede de manera inversa asegurando que es de ese mismo ser, el cual ellos mismos han construido, de donde surge aquel discurso. De allí que su coincidencia va a ser siempre perfecta, dado que resulta de la misma circularidad del planteo. El propio razonamiento asegura esta convergencia que se vuelve inevitable porque en el fondo es un procedimiento especular que coloca en la conclusión lo que se ha puesto antes como una premisa y luego se postula esa premisa como una que deriva de tal conclusión. Lo que se produce aquí es, parafraseando a Levinas, la curvatura del espacio de reflexión. Carente ya de un referente empírico en el cual encarnar, materializarse, el discurso latinoamericanista se pliega sobre sí mismo, se convierte en su propio objeto. De hecho, todas las reconstrucciones históricas que realizan no hablan más que de sí mismos, su propia genealogía.
termina así encontrando en su punto de llegada lo que él mismo había instaurado en su comienzo como un proyecto suyo, del cual a su vez ese mismo saber afirmará tomar su sentido y fundamento. En última instancia, el carácter trascendente que asume ese ser latinoamericano que se invoca, es decir, colocado por fuera de esa sociedad real, solo refleja el carácter trascendente del propio lugar de enunciación del filósofo latinoamericano. De lo que se trata, en fin, es traspasar el plano de las ideas, aquello de no limitarse a repetir lo que los propios autores afirman en sus textos, que es lo que normalmente se ha hecho en los estudios sobre esta corriente, y reconstruir ese suelo epistémico sobre el cual ese discurso se sostiene, a partir del cual se producen esa serie de operaciones conceptuales que son por las cuales se van a desplegar estas distintas vertientes del pensamiento. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya visto bien todo. No sé si han podido entonces verse bien las slides y seguirse lo que decía. Graças, Paulo. Mais uma brilhante conferência. Agradeço em nome do Grupo de História Intelectual e também da comissão organizadora do evento. Nós vamos agora abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta pode colocar nos comentários no YouTube, que as perguntas serão traduzidas aqui em tempo real, não é, para o professor Paulo. A Júlia irá fazer a tradução, então fiquem à vontade. Já temos uma pergunta, já em espanhol. Justamente la pregunta ya viene en español. Si el espejo en el que nos miramos ya está formado por discursos coloniales y modernos, ¿cómo pensar una autenticidad o una capacidad crítica que no reproduzca esta misma imagen? Y Andrés, sí, ¿es posible actuar desde dentro del espejo o hay que romperlo para pensar distinto? Y si es así, ¿realmente es posible romper el espejo? Y por último, André agradece por la presentación. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, hay un problema de base acá, ¿no? Uno no niega que, no sé, que América Latina se encuentra en una posición de subordinación o dependencia respecto de las grandes poderes centrales. El problema es cómo teorizar esa condición semicolonial. Y el gran déficit de esta corriente de pensamiento tiene que ver con el fuerte esencialismo que impregna este discurso, que parte de la idea de que América Latina y el ser latinoamericano es uno, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, donde todos los habitantes, independientemente de nuestras culturas, posición etaria, situación social, compartimos todos un mismo ser o una misma cultura. Y eso resulta esterilizante porque nos traslada a un plano en última instancia metafísico. Ese ser latinoamericano que se invoca es una pura construcción conceptual que no tiene ningún sustento empírico. Bueno, este es lo que de hecho hizo que el latinoamericanismo filosófico no haya tenido una gran repercusión en el ámbito académico, pero más allá de ello, sigue siendo un capítulo importantísimo en la historia intelectual latinoamericana, porque sí ha sido un fenómeno cultural absolutamente relevante, importante, decisivo, para entender la cultura intelectual de los años 70 en toda la región. Creo que no podemos entender la historia intelectual del periodo de los años 60, 70, sin tomar en cuenta y analizar, tomar seriamente esta corriente de pensamiento. Y sí, retomando la imagen, lo que hay que hacer es romper ese espejo donde
el propio filósofo latinoamericanista lo único que hace es tratar de encontrar reflejada su propia imagen y tratar de tomar cierta distancia crítica y empezar a desmontar cuáles son las operaciones de ese discurso, porque solo a partir de ahí podemos realmente entender cuáles son las premisas, los fundamentos de orden conceptual sobre los cuales se construye ese tipo de discurso. Y no simplemente replicar su propia imagen, repetir lo que los propios autores dicen de sí mismos. Muchas gracias, doctor. Ahora seguimos para la pregunta de Euris, que dice, primeramente le gustaría felicitar a la organización del evento y al doctor Palti por la conferencia. Y bueno, ahora es una pregunta un poquito larga, entonces pido que quien esté con acceso al chat siga leyendo también para que no se corte tanto. Entre el apriorismo kantiano, quizá como existencialismo, o sea, sobre una idea inmutable y ya establecida de antemano antes de cualquier teorización, como una de las bases intelectuales, filósofos latinoamericanos como Arturo Ardao, Leopoldo Sea, Arturo Roig, entre otros de la primera mitad del siglo XX. Incluso sobre la esencia del contenido del latinoamericanismo. O, de otra manera, sería más pertinente considerarnos a las contribuciones de elementos contextuales e históricos de una ontología hermenéutica para entendernos mejor la concepción de un latinoamericanismo para esos filósofos novecentistas mientras una manifestación de alteridad. Bueno, sí, es una pregunta compleja, que es fundamentalmente un planteo justamente de Roig, ¿no? Él habla de un a priori histórico, lo que plantea un problema, porque entre lo a priori y lo histórico, digamos, la idea de un a priori histórico en el fondo es una especie de oxímoron, una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque es lo que dice que en la realidad no existe ese ser. Lo que vemos en la realidad siempre son pluralidad de sujetos singulares sin ningún vínculo real. Ese ser latinoamericano es él mismo dice, a priori, una construcción conceptual, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que es histórico, porque ese a priori no emana de la pura conciencia incondicionada de un sujeto trascendente, sino que emana del propio sujeto, del sujeto empírico. Pero el problema es hay una circularidad, pero ese sujeto no existe. Él mismo dice que es una construcción conceptual que no existe en la realidad. Entonces, toda esa tensión entre lo a priori y lo histórico, ese intento de conciliar, como él dice, a Kant con Hegel, lo único que va a hacer es incurrir en una serie de contradicciones que es, bueno, no lo dije al principio, esto que estoy exponiendo es parte del libro que acaba de salir, salió el año pasado ya, en inglés por Oxford University Press, que se llama Misplaced Idea, que es la primera parte de ese libro, se dedica a desarrolla más la serie de aporías y contradicciones que van a atravesar sobre todo al pensamiento de Roig por la introducción de este concepto de el a priori histórico, ¿no? No sé si ha respondido toda la pregunta. Creo que sí, muchas gracias. A ver si Luis hace algún otro comentario al respecto. Ahora pasando a la pregunta de Julio César. Julio pregunta si el debate sobre la autenticidad que propone Salazar Bandi y Leopoldo Sea sobre la autenticidad se puede entender como una ruptura del espejo o fue una otra forma de mirarlo. Salazar, y lo que planteaba era justamente, y esta va a ser la primera gran polémica que se estableció dentro de esta corriente latinoamericanista, va a ser entre Leopoldo Sea y el peruano Salazar Bondi. Salazar Bondi va a ser profundamente en realidad escéptico de la posibilidad de una
liberación del sujeto latinoamericano, digamos, de la viabilidad de este proyecto emancipador, justamente porque él dice que no solo se encuentra el latinoamericano en una situación de dependencia, sino también, algo más grave, en una situación de dominación cultural, que justamente es eso lo que define su condición de alienación, que se encuentra, digamos, que solo podemos pensar a partir de las propias categorías europeas y que no hay forma de, digamos, él descarta la idea de que por detrás, bueno, esto que Roberto Schwartz luego desarrolló con esta idea de nacionalismo por eliminación, que bastara con el desprendernos de los ropajes europeos para reencontrarnos con nuestro propio auténtico ser. ¿Mm? Bueno, esta condición de ser sujetos transidos, atravesados por la modernidad racionalista europea, es lo que por un lado hace necesario ese proyecto emancipador, pero es, dice él, lo que lo vuelve imposible es lo que, y que es lo que le va a cuestionar después ella. No sea, le va a decir que de este modo Salazar Bondi va a reproducir el prejuicio europeo respecto a la imposibilidad de los latinoamericanos de desarrollar un pensamiento propio. Bueno, seguimos con la pregunta de Alfredo Flores, que primeramente agradece al doctor Palti por la conferencia y envía un saludo desde Porto Alegre. Y pregunta sobre el impacto de si el impacto de esta filosofía tiene alguna relación con la consolidación de la asignatura de Historia de América Latina en posgrados, y imagino que en especial en los posgrados que se consolidan en Brasil a partir de los años 70. Sí, sí, va a ser fundamental. En realidad, bueno, más que la filosofía latinoamericanista, lo que va a lanzar a América Latina en los años 70, bueno, fines de los 60 y los 70, a un primer plano de la escena política y cultural mundial y, por repercusión de ello, en el ámbito académico, van a ser los movimientos políticos radicalizados que surgen en esos años y sobre todo la Revolución Cubana. A partir de la Revolución Cubana es que se le va, bueno, paradójicamente, como fenómeno académico, la idea de América Latina o el latinoamericanismo se va a estudiar en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En América Latina vamos a seguir más aferrados a los historiadores, a las historias nacionales, digamos, tanto en Brasil, Argentina, etcétera, y en todos los países de la región. La mayoría de los historiadores se dedican a estudiar la historia del propio país. Y en segundo lugar, la historia europea, y en un tercer lugar bastante lejano estamos los latinoamericanistas. Somos una tribu bastante acotada en general. Y de hecho yo, para poder ver América Latina en su conjunto, me tuve que ir a Estados Unidos. Ahí es donde tenía la fuente, los especialistas. Bueno, yo estudié, hice mi doctorado allá con Tulio Alperindómina. Pero es ahí donde se va a constituir la historia de América Latina como una disciplina académica, y solo más tardíamente y de forma más retaseada es que se va a difundir en América Latina. Y de hecho, una vez que pase ese furor que se dio con este boom latinoamericano de los años 60, 70, la especialidad de la historia latinoamericana sí se va a volver más bien, digamos, no hay muchos autores que puedan tener una visión de conjunto del pensamiento latinoamericano. El que se toma como referente, por ejemplo, hoy, que es el que edita el capítulo de la historia intelectual en el volumen 4 de la Cambridge, que es Charles Hales, suelen ser pensadores o europeos, o François Guérin
en Francia, ¿no? Hay muy pocos pensadores, historiadores latinoamericanos que hayan ofrecido, hayan intentado siquiera hacer una historia del pensamiento latinoamericano más de conjunto, ¿no? Y creo que, bueno, eso resulta significativo, ¿no? Un fenómeno que hay que estudiar. Temos mais perguntas, Stella? Não, temos muitos comentários positivos e elogios no chat, mas não temos mais perguntas. Eu tenho uma pergunta. Pauti, o discurso latino-americanista é muito diverso em tempo, espaço e conteúdo, não? Como se pode, então, se relacionar com a autorreferencialidade? Com essa diversidade tão claro, presente, ¿no? Sí. Bueno, tiene pero digamos, eso no es un problema, el problema que planteas no es un problema exclusivamente latinoamericano, estamos planteando, un problema epistemológico general, lo mismo uno puede decir de Europa, de África, de Asia, de cualquier región que se tome. El pensamiento de cualquier región es siempre diverso, plural, cambiante, contradictorio. Querer ceñirlo a un único esquema, modelo, siempre va a ser sumamente empobrecedor. Entonces, digamos, la problemática que planteo es una problemática ya más general, de orden epistemológico, de cómo se puede estudiar la historia intelectual en general, y no solo la latinoamericana en particular. Cómo se puede entender el pensamiento, la historia del pensamiento, evitando esquemas reduccionistas. ¿Sí? Y para eso hay que abordarlo ya desde la teoría, ¿no? Bueno, que es el otro de los terrenos donde justamente se despliega mi trabajo. ¿No? Yo traté siempre, y creo es una sugerencia en general que le hago a mis alumnos, tratar de transitar paralelamente la teoría y la investigación empírica, porque entiendo que solo desde la teoría se pueden desarrollar nuevas preguntas con las cuales abordar la historia, e inversamente, desde la investigación empírica se puede testear la validez de esos esquemas interpretativos, ¿no? Bueno, por eso, por ejemplo, justamente el año pasado salieron estos dos libros. Misplaced Ideas de Oxford y el libro de Cambridge que se llama Intellectual History and the Problem of Conceptual Change, donde discuto justamente las metodologías, las distintas metodologías y teorías en el campo de la historia intelectual. Me perdonan un minuto, se me está acabando la batería. Tengo que enchufar la computadora. Sim. Tem mais alguma pergunta, Stella? Não? Ok, Não. então podemos então encerram reforçando os agradecimentos da comissão organizadora, ao Elias Pauti. É sempre um prazer enorme ouvi-lo e recebê-lo, ainda que virtualmente. Espero em breve encontrá-lo pessoalmente em alguma ocasião, Pauti. A Stella tem alguns recados? Tem, Stella? Tem, eu queria só mencionar aqui, né, a comissão organizadora do evento, que é feita pelo Grupo de História Intelectual, Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias, da UFMG, CNPq, organizada pela professora Adriane. Inclusive, convidar todas e todos para acompanhar as nossas redes, né? Agora, dia 15, a gente tem uma conferência com a professora Maria Elisa Noronha, da PUC, do Rio de Janeiro, e também pelo Grupo de História Intelectual e dos Conceitos, que é coordenado pelo professor Carlos Armani, da Universidade Federal de Santa Maria, e também pela professora Nathalie, da Universidade Estadual de Maringá. Então, deixar aqui também os créditos, né, pela organização do evento, e convidar todos e todas para acompanhar o trabalho que esses grupos têm feito, né, ao longo do tempo. Acho que esse congresso reflete um trabalho de muito tempo de construção intelectual nas universidades, né, fortalecendo aí também as nossas universidades públicas e gratuitas.
E agradecer também, né, a Júlia, que é mestranda da UNAM, não é, Júlia? Que está contribuindo aqui na organização do evento também, fazendo as traduções, e agradecer também novamente, professor Elias Pauti, pela excelente conferência e todas as pessoas que participaram. Bueno, muchas gracias a ustedes, Adriana, Sheila y Júlia. Un gusto, espero, bueno, sigamos en contacto, intercambiando ideas. Reforço, então, que este trabalho, este evento, é um esforço coletivo, né, de pessoas, de grupos, e ele foi possível justamente por esse esforço coletivo. E gostaria de agradecer ao público, desejar uma excelente noite, um fim de noite, excelente fim de noite para todas e todos. Eu acho que eu cheguei aqui, não lembro se eu dei boa noite para as pessoas que estão ouvindo, então peço desculpas, e aqui desejo, então, uma excelente noite para todas e todos, agradeço a presença. A lista de presença para assinar está nos comentários, no YouTube, então não esqueça de assinar para receber o certificado, e nós ficamos por aqui, depois de 3 dias de trabalho intenso, de muitos debates profícuos para a área, e espero que esse esforço coletivo seja efetivamente importante para que a gente consolide aqui no Brasil o campo da história intelectual, que já vem, evidentemente, de muitos anos. Então, é a nossa contribuição, na verdade, uma pequena contribuição para esse campo tão importante para as pesquisas acadêmicas. Bom, então, ficamos por aqui. Elias Pauti, muito obrigada. Graças por tudo. E encerramos aqui, então, essa jornada de 3 dias de evento. Bueno.